Voy a habilitar la sala de espera, ¿no? Ah, me cambió la aplicación. Es nueva la configuración, ¿no? Ah, pues, A ver. espera. Ahora aparece algo que dice aplicaciones, antes no estaba eso. Ah, sí, aplicaciones, pero además me cambió. Bueno, ¿qué será aplicaciones, no? Lo voy a investigar. Ahí está, ahí habilité la sala de espera, sí. Esperamos unos minutitos. Bueno, ¿qué tal? Arrancamos el tercero y último con examen así, antes del final. Bien, Están callados, calladas. sí, están callados. Bien, estuvimos hablando con algunos, bueno, con la mayoría de los docentes y cómo vienen para este tercer conjunto. Ahí Paula va a decir algo, pero está silenciado. Te veo. No. Cuesta volver de las vacaciones igual, Cuesta, cuesta. pero cuesta. Pero bueno, nada, bien. Yo, en lo personal, quería agradecerte la verdad porque lo que es, o sea, los cuadros que nos has compartido a lo largo de este segundo conjunto temático me fueron muy útiles para poder llevar a cabo el segundo parcial. Así que la verdad es que nada, agradecerte. Por eso, Bueno, eh, me alegro. y, Mientras eso ayude a bueno, la lectura, me totalmente, alegro. sí, 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 Bueno, sí, sí. no, porque, bueno, me alegro. Te agradezco. Lo que ahora viene un conjunto que es un conjunto bastante distinto al de psicosis, ¿sí? Porque en psicosis nosotros teníamos la base del primer conjunto temático que tenía la psiquiatría clásica y dentro, aunque hemos recorrido bastante, digamos, tanto en Freud como en Lacan, digamos, en sus enseñanzas, digamos, respecto al conjunto de psicosis o a la noción de psicosis, dentro de todo es bastante, ¿cómo decirlo? Tiene como una lógica interna que se va repitiendo y que es un poco más simple que neurosis, ¿sí? De por sí la neurosis es más compleja que la psicosis en general, digamos, aunque parezca lo contrario. Por lo menos eso pienso yo. Pero además vamos a tener, van a tener ustedes como distintos momentos en la obra de Freud y distintas elaboraciones en Lacan, ¿no? Entonces, me parece que yo puedo ir pasando cuadros, van a ver que efectivamente no es tan fácil como en psicosis, que hacemos un cuadro general y más o menos nos organizamos. Así que va a ser importante que estén más o menos al día con la lectura y con los textos, digamos, ¿no? Si no pueden ir con la lectura, vayan con los audios. No se guíen tanto por los videos porque los videos son complementarios y a veces tocan temas, digamos, colaterales, está bien dicho, laterales o colaterales respecto de los temas centrales, ¿no? Y van a ver que en Freud hay distintos momentos, distintas teorizaciones respecto del mecanismo de la neurosis y en Lacan, digamos, vamos a ver también distintas elaboraciones para abordar el síntoma neurótico, ¿sí? Nosotros más que nada, hoy tenemos Freud, digamos, pero más que nada, seminarios generalmente es sobre Lacan.
Así que ahí en Lacan, para los que no hicieron francesa, va a haber que hacer algunos, o por lo menos poner sobre la base algunos conceptos, algunas nociones para poder abordar lo que ustedes tienen que abordar. Yo no tengo problema, lo podemos hacer. eh, pero sí les digo que sería bueno que se vayan como, por lo menos guiando, que no es lo mismo eh, neuropsicosis de defensa para pensar la histeria que el caso Dora, ¿no? Porque las conceptualizaciones que va haciendo Freud, la teoría que va haciendo respecto del mecanismo no es exactamente igual, ¿sí? Y nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado en los últimos finales que voy tomando, que no distinguen entre, no es por la obsesión de distinguir los años, sino que efectivamente aborda cosas distintas. Entonces, sería bueno que por eso vayan como prestando atención a eso, ¿sí? Y además porque es más difícil hacer una teoría única como tuvimos más parecido en el campo de la psicosis. En el campo de la psicosis se tiende más a tener una teoría única. En la neurosis no, digamos, ¿no? Así que bueno, igual eso lo vamos a ir organizando. Pero les aviso que para que sea más sencillo. Bueno, no sé si quieren, yo tengo que decir algo sobre el REFE para los que usen esa modalidad para el final. No sé si quieren que lo haga ahora o lo hago al final de la clase. No, decirlo ahora, sí, ya Bueno, queda claro. así ya me lo saco encima. Bien. Ustedes tienen el mail que ya mandó Fabián respecto de cómo es ese tipo de evaluación, ¿sí? Tienen que tener 8, el promedio 8, ¿sí? O sea que de 7,50 para arriba es 8, ¿sí? Em, de 7,49 para abajo es 7. Em, la idea es que ustedes puedan hacer una elaboración. El REFE es un final con otra modalidad. Eso me parece que es importante. No quiere decir que sea más sencillo, ¿sí? Es otra modalidad de final. No es la zafarse del final, es otra modalidad de final. La modalidad es que ustedes puedan buscar un tema que les interese. Puede ser artístico, que es una película, y ahora voy a hablar de las películas, porque cada vez me pongo más dura con las películas y más cerrada. Película, obra de teatro, les voy a decir cuáles están vedadas en este seminario. eh, un libro, digamos, una novela, un cuento, digamos, una obra literaria o una obra pictórica o la obra de un artista, digamos, ¿no? Que a veces se usa. Puede ser bibliográfico, o bibliográfico se llama ahora, o tiene conceptual creo que se llama, que es que ustedes busquen un tema de interés con una pregunta, que yo a veces recomiendo eso porque les puede servir incluso para la tesis más adelante, una pregunta que ustedes tengan respecto de la psicopatología y desarrollarla conceptualmente. Y bueno, clínico este año no hay, ¿no? Porque no hay presentaciones de enfermos ni... eh, bien. Ahora voy a chequear. Hola, yo no te había visto. Eh, bueno, voy a chequear si hay clínicos, porque a veces yo cuando había clínicos mandaba un caso y se podía hacer sobre eso. Lo importante del REFE es que sean lo más honestos posibles. Miren lo que les pido. O sea, en el sentido de que sea un interés. Obviamente, ya sé que es una obviedad lo que voy a decir, pero eviten el plagio, que es algo que a veces sucede. Es más, sucede que me llegan 2 propuestas de REFE exactamente iguales. O sea, no es con el mismo película, exactamente iguales. O sea que alguien se las pasó, la copiaron y la pegaron, digamos, ¿no? Bien. Otra cosa que no está permitido es copiar de Google, copiar y pegar. La cita está permitido en cualquier trabajo monográfico, universitario, no universitario. Saben que la cita es la cita de autoridad, digamos, la cita o trabajo sobre un texto se agradece. Ahora, que ustedes busquen, no sé, tal tema y vayan y busquen un paper sobre eso y lo copien entero, ese RF se devuelve y van a final, no está, o sea, no es que le van a tener uno, pero no pasa RF, ¿sí? Les digo porque me ha pasado y es bastante ingrata la situación, porque tengo que decir, mira, lo copié y lo pegué y encontré este trabajo. Ahora, si ustedes lo citan y pueden hacer una elaboración teórica sobre eso, bienvenido sea, digamos, ¿no? No es que está prohibido buscar, incluso muchas veces nosotros, los docentes,
los coayudantes, los pasantes, todos los que trabajamos en la cátedra podemos ofrecer bibliografía si ustedes tienen un tema de interés, ¿no? Por ejemplo, si les interesa trastornos alimentarios, si en la materia hay poco trabajo, digamos, poca bibliografía, nosotros podemos ofrecerle esa bibliografía. No hay ningún problema, siempre y cuando sea un trabajo de elaboración teórico con la cita y con la fuente, ¿sí? Bien. La idea es que ustedes puedan, en cualquier modalidad que elijan, hacer una pregunta que tenga que ver con psicopatología, ¿sí? Hay temas muy interesantes, pero que no corresponden a psicopatología, y entonces lo tendrán que hacer en otra materia, ética, no sé, digamos, distintas materias donde puedan elaborar otros temas. Tiene que tocar el tema del programa, ¿sí? La otra cosa que yo encuentro últimamente bastante, que me parece que a veces también es un problema de la época y del tipo de, de escritura que se usa en psicología, que son esas notas de opinión, ¿no? Hay mucha nota de opinión, hay mucho psicoanalista que opina sobre un montón de cosas, me parece bárbaro, eso no es un refe, ¿sí? Después pueden publicar en Facebook, en un montón de lados, se puede hacer notas de opinión, ¿no? Pero no estoy desprestigiando eso, digo, pero no es un refe bibliográfico y me ha pasado muchas, digo, conceptual, y me ha pasado muchas veces, a mí me parece que, no, está bien, o sea, consideramos que, digamos, no es solamente el a mí me parece, sino que tiene que ser un trabajo donde, por eso les digo que les puede servir para la tesis. Estoy agitada porque no saben lo que corrí para llegar. Estoy fuera de estado. Eh, que vengo del consultorio así. Digo, a mí me parece que ustedes pueden usar el refe para una pregunta que ustedes tengan, y esa pregunta tiene que tener una hipótesis. Por eso les digo que les puede servir para la tesis, ¿no? Puede ser, la pregunta puede ser, no sé, X, digamos, ¿no? Y ustedes pueden usar la bibliografía, tanto de la materia como otras, para hacer un desarrollo sobre eso, ¿sí? Pero tiene que tener una pregunta, no tiene que ser una opinión sobre la angustia, ¿no? Y a mí me parece que la angustia o lo que pasa mucho, sobre todo cuando no hay cierta afinidad con la orientación de la cátedra, una crítica, ¿no? Bien, si ustedes quieren hacer, y yo doy por bienvenido esos trabajos, incluso hasta los propicio, digamos, ¿no? Me encantan esos trabajos de, por ejemplo, neurosis obsesiva en Freud y trastorno obsesivo compulsivo en el DSM. Perfecto. Y hacen un trabajo de elaboración sobre eso. Lo que les digo es, el trabajo de opinión es, a mí me parece que, es el palo, 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 sin argumentación. Mientras haya un trabajo sobre el concepto, la argumentación, la pregunta que ustedes tienen sobre eso, ¿no? Por ejemplo, en el pasado hubo muchos de esos trabajos. Perfecto, digamos, son bienvenidos, ¿sí? Pero por eso les digo, que sea un trabajo de elaboración teórica argumentativo, ¿sí? Lo mismo con las películas. El problema de las películas últimamente que es, a mí, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, ¿no? Bueno, no es lo mejor un trabajo así, ¿no? Acá se ve el delirio, acá se ve la alucinación, y cuando hay que argumentarlo, además lo que pasa generalmente en las películas, sobre todo las que no son muy buenas, digo buenas en el sentido, por lo menos lo que a mí me gusta del cine, o las que son las yankee americanas, se van a encontrar con que la alucinación es visual y entonces van a tener que justificar y entonces se hace un bollo absoluto de, bueno, acá le pasa esto, y entonces la interpretación es al estilo de la neurosis infantil, porque cuando el papá era chiquito, ¿no? Se arman bastantes líos en eso. Entonces, si van a usar una película, además de hacer, por ejemplo, la diacronía de la psicosis en ese personaje, que tenga una elaboración teórica, ¿no? Es decir, acá está el desencadenamiento, eso no es un refe, digamos, no es un buen refe. Eh, ¿Sí? Una vez que el refe, ustedes van a tener que hacer una propuesta de refe, nosotros las vamos a leer, las aceptamos o les decimos, miren, acá te vas a meter en un problema, o no me parece el tema, o este tema no corresponde a psicopato, o bueno, o lo que sea. Si no se acepta, lo que hacen es, ustedes lo modifican, ¿sí? En relación a las indicaciones que les damos, no es que no se puede hacer, ¿sí? La preinscripción sirve para que ustedes queden inscriptos, pero además para ya orientarse, ¿no? Incluso se les puede decir, miren, te conviene leer esto, te conviene ir por acá, te conviene ir por allá, ¿sí? Una vez que lo entregan,
Generalmente, después ustedes generalmente no, ustedes después lo defienden en coloquio, ¿sí? En un coloquio, en la primera fecha de final o en la primera y segunda, de acuerdo a toda la cantidad que haya de refes, ¿sí? Bien, generalmente lo que hacemos en este seminario es, si el trabajo está aprobado, el coloquio no es sentarse como en la mayoría. Les digo lo que me pasaba a mí hace 20 años en la facultad, es que uno se sentaba y decía, yo trabajé sobre esto y cuenta el trabajo. Y los otros que están en el grupo se mueren de aburrimiento muertos, digamos, ¿no? Entonces hay que escuchar al otro. Entonces, bueno, acá en el refe lo vamos a leer. Y en el momento que se lee, se le da una indicación para el trabajo de refe, para el trabajo del coloquio, digamos, ¿no? Entonces, si hay 5 personas que trabajaron la misma película o el mismo tema, se da consigna sobre, además de lo que faltó o se puede mejorar del propio trabajo, ¿sí? Bueno, por favor, no sé, que cada uno trabaje algo sobre ese tema, ¿sí? Y entonces se hace ese plus del coloquio, porque el trabajo está aprobado, pero el coloquio tienen no solo que defender lo que escribieron, sino poder desarrollar algo más que a lo mejor en el trabajo no pudieron hacer o como no lo trabajaron en la biografía o quedó como ahí, digamos, como pregunta. Bueno, el coloquio tiene ese plus de, generalmente es en grupo y tratamos de que sea el mismo tema para todos. A veces se puede, a veces no, porque a veces digamos, hay películas que están de moda y entonces todos hacen sobre la película. Si no está tan copiado entre todos, digamos, hay a veces diferencias. Cuando había materiales clínicos, lo interesante es que cada uno tenía una elaboración o una hipótesis distinta, una hipótesis diagnóstica, por ejemplo, distinta, y se ponía a discusión. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? Lo dije todo rápido. Pregunta, ¿esto lo vamos a trabajar en este espacio? Sí, porque me lo mandan a mí y generalmente me ayudan, digamos, porque a veces el año pasado hubo 70 refes, digamos, igual los corrijo todos yo. Generalmente los corrijo, ¿no? Giovanna da fe que los corrijo. Bueno, perdón. Si no, me ayudan los docentes y generalmente tratamos de que el que lo corrigió tome el coloquio, ¿sí? Igual yo los vuelvo a revisar. Pero si lo trabajamos, me lo mandan a mí, yo lo respondo por mail si sí o si que está aceptado o que hay que modificar y después lo mandan, sí, pertenece a seminarios. ¿Cuál es la longitud del refe? ¿Cuántas carillas, Flor? Son 8, me parece. Creo que 8 carillas, sí. 8 carillas. Respecto de la modalidad, del formato, ¿sí? Si dice 8 carillas, son 8 carillas. Les pido por favor que no me manden mails, que además eso queda para siempre en la web y escrachado. ¿Puedo hacer 10 en vez de 8? La respuesta va a ser siempre no. Si dice 8, son 8. Si van a hacer trampa, no pregunten. Y si me llegan 10, les digo acortámelo a 8. ¿Sí? Porque además piensen eso, generalmente son muchos, hay que corregirlos y el formato es importante. Cuando ustedes quieran presentar trabajos en jornadas, en congresos, en papers, en lo que sea, dice tanta cantidad de hojas o tantas carillas, Arial 12 o tanta cantidad de palabras y si se pasa, te lo devuelven. ¿Sí? El coloquio es una vez que, sí, contando carátula y bibliografía, o sea que queda menos. Si ustedes van a desarrollar una novela, por ejemplo, ahí voy a lo que preguntan del coloquio. Si ustedes van a desarrollar una novela, yo en eso sí soy permisiva, o en una película no hace falta que usen la cantidad de hojas para hacer una sinopsis de eso. Me pueden presentar la sinopsis en otro lado, ¿sí? No, pero después tiene que estar la referencia, ¿no? O sea, a mí me tiene que servir como para leer, porque obviamente no vi todas las películas, no leí todos los libros, no sé, no conozco todas las obras pictóricas, ¿sí? Pero si van a hacer una película, obviamente no hagan 50 páginas de sinopsis, sino una sinopsis de una carilla, 2 carillas, y eso sí lo pueden presentar aparte, no hay problema. Respecto a lo que preguntaban del coloquio, no, el coloquio es una vez que está aprobado el REFE, en las fechas de finales se hace una defensa del REFE, pero les vamos a dar una consigna para que el coloquio no sea la repetición de lo que ustedes dijeron en el REFE y que presenten lo que hicieron en el REFE,
sino una consigna que les vamos a dar, puntual. ¿Sí? Sí, sí. Lo que tienen que poner es, yo voy a trabajar tal elemento, película, concepto, para, no sé, ubicar la diacronía de la psicosis o para, no sé, establecer la diferencia entre tal concepto y tal concepto o cómo, digamos, ustedes tienen que, qué van a trabajar y con la propuesta de lo que van a trabajar, qué propuesta van a hacer respecto de ese material. ¿Sí? Con eso es suficiente. ¿Pueden cambiar después? Sí, pueden cambiar después. Pero si cambian, me tienen que avisar. ¿Sí? Sí, eso. Sí. Después cuando ustedes presenten trabajos afuera de la facultad, ustedes tienen lo que se llama el abstract o el resumen, es la propuesta de trabajo. ¿No? Entonces, bueno, Crear este trabajo se va a ocupar de este tema de tal manera. ¿Sí? el objetivo. Perdón, para un minuto. Sí, y les digo, sí. Sí, sí, pueden ir mandando mails, no hay problema. Todas las veces que quieran. Una Sí, consulta. sí. Se me- ¿Será que estaba Marcela antes? Que vi que se había Ah, prendido un dale. minutito. No, no me quedó claro, pues, digamos Ah, que presenta lo que se va a hacer con el objetivo que sí, se presenta. Claro. sí, Bien, mi pregunta, yo escribí en el chat esto del tema de la película porque no se me hacía la idea de cómo escoger la película. Me parece que quizás es mejor encontrar alguna película o serie que conozca, que tenga algún tema ya, o sea, que se trabaje algún tema de los que ya vimos, porque si no, sí. o sea, no todas las películas tienen algo, No, 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 por eso tiene que eso. ser un tema de psicopatología y les voy a decir las que ya no acepto, digamos, las películas que no acepto, de mala que soy, pero el cine negro es una, espérenme que las tengo, me las anoté, porque digo, después me olvido una. Joker, Joker. Joker, prohibidísima. El año pasado creo que corregí 20 refes de Joker, ya está. Pero ya soñaba con Joker. Es más, ni la vi después. El anterior ya se había puesto de moda, esperen. Dijiste que podían ser, ¿no? Porque ¿Eh? yo con las películas muchas mañas no me doy. Libros, Sí, libros puede ser. bárbaro, porque yo películas mucho no conozco. No, no, libros puede ser, cuentos, novelas, un personaje, una situación. Sí, generalmente eso es más, para mí es un poco más, no sé, depende. Películas hay buenas también para hacer. Pero les digo las que no, las que ya están trilladas, las que ya leí todo, las que sé. Noticias, ¿cómo serían noticias? Lo de noticias nunca vi. Perdón, no sé si se escucha. No, como agarrar capaz alguna situación de alguna noticia y relacionarlo con algún tema. Por ejemplo, No, no lo pensé, lo estoy preguntando. no, porque a mí me Paisano, parece por que es ejemplo. necesario tener elementos. Claro, algo así. Por A mí me ejemplo, parece, el episodio este que hubo ahora con Chano, por ejemplo, ese no, sería un episodio. prohibidísimo. No, Prohibidísimo. porque ¿qué tienen Perfecto. ustedes de material? ¿Cómo? ¿Qué tienen ustedes de material para poder Nada, trabajar? los Nada. medios nada más. Bien. Que dice cualquier cosa, así que no, por eso no. No, no, por eso digo, ahí me parece que, pero además como ya arrancando para la ética profesional, ¿no? Digamos, no tenemos el material clínico de lo que le pasó a Chano, salvo, no sé, sería interesante para, no sé, para clínica de la urgencia, por ejemplo, si cursan clínica de la urgencia, ¿no? Eh, ¿Se entiende? O sea, es importante que ustedes tengan, no sé, el material de qué le pasó, cómo diagnosticar si es una psicosis o si tiene una excitación maníaca o una excitación psicomotriz producto de la abstinencia de las drogas. Eh, no, yo creo que las noticias preferiría que no. Pero porque se les va a hacer difícil, digamos, y lo que no van a hacer agua, digamos, ¿no? O van a decir algo que no.
que no tiene sustento, digamos. Distinto es cuando hay algo publicado, ¿no? Me parece que eso es distinto, cuando tienen un material clínico publicado. Profe, y no es necesario que sea con, o sea, puede ser más teórico, ¿no? No es necesario que sea una obra o una película o algo. Puede ser teórico siempre y cuando toque los temas de la cátedra, sí, O sea, con un interrogante y, bueno, desarrollar sí, sobre un tema. sí. Profe, Y yo yo tengo les una... recomiendo que sea una pregunta que ustedes tengan, digamos, una pregunta que realmente tengan, porque cuando ustedes investiguen o trabajen sobre una pregunta que tengan, eh, es más llevadero para ustedes, va a ser más fácil y va a ser más fructífero, digamos, ¿no? Sí, no sé quién iba a preguntar y... No sé si se me escucha porque tengo muy mal Sí, internet, te por eso escucho, tampoco sí, se escucha, se tengo escucha. la cámara. Te quería preguntar, yo en realidad a mí no me corresponde este seminario, digamos, me correspondería el del viernes, no sé si ahí eran en la misma situación, pero Creo que ya lo lo podés puedo. rendir acá. Déjame, cuando es presencial, se rinde en el seminario en el que se participa. Ok, Eh, perfecto. creo que lo podés hacer acá. Si igual es el viernes de Silvina Cochia, creo que tenemos como la misma lista de películas vedadas, pero no, creo Perfecto. que es acá. Es lo que preguntan ahí. Déjenme que consulte porque cuando es presencial lo hacen en el seminario que estén cursando, estén inscriptos donde estén inscriptos. El único tema ahora es cómo están inscriptos por campus, tendríamos que ver cómo es la organización. Déjenme que pregunte eso y les digo. Flor, antes preguntaban si la consigna para el coloquio se da con tiempo o es en el momento del final. No, no, se da con tiempo. Generalmente es una semana antes. Cuando terminemos de corregirla ya se pasan las consignas. Porque además ahí armamos los grupos. De acuerdo a el tema, tratamos de armar los grupos. Entonces tratamos por el mismo tema, por el mismo concepto, por el mismo grupo, digamos, de psicosis, neurosis, ataque de pánico, no sé, digamos, tratamos de armar los grupos en relación a eso para que sea, digamos, factible armar el coloquio de esa manera. Flor, una pregunta te hago, nada que Sí. ver, ¿no? Pero porque hay mucho material sobre eso. De las perversiones, ¿dónde se ubican? ¿Las vamos a ver? Ah, Porque este viste año que no hay un hay montón de perversión. películas de perversiones y de eso hay un montonazo. Sí, pero no lo vemos en esta cursada. Ha sido eliminado perversión. Ha ¿Pero sido dónde lo excluido. ubicamos? ¿Entre neurosis y Es una psicosis? ¿Dónde se bueno, ubica? antes, digamos, cuando lo veíamos, se trabaja como una estructura, una tercera estructura. Ok, Para entre Freud la tiene un neurosis y mecanismo la particular, psicosis. ¿eh? Entre la neurosis y la psicosis, suponete. Depende a qué le llames entre. No es ni neurosis ni psicosis, te diría. Porque entre, no es que está ahí en el medio. No, bueno, no sé en qué momento lo veremos de la carrera. Bueno, fue muy criticado ver perversiones, todo no se puede. Si veíamos perversiones, no veíamos síntomas actuales, entonces vamos así, ¿no? Además, ha sido criticado por supuestamente la carga moral que tiene el término perversión. Pero para el que le interese, hay un texto de Roberto Mazuca que se llama, Fernando, ¿te acordás? De las psicopatías sexuales a la estructura perversa. A la subjetividad perversa. Eso. Es un libro entero. Es un libro A mí entero me que interesa, a ver, lo es lo escriben que por el chat. veíamos en es lo que A mí veíamos me en el interesa. cuarto conjunto. Es lo que veíamos en el cuarto conjunto. ¿Lo podés escribir? Sí, ¿está en el chat? Ahí te lo escribo. ¿Lo escribís? Dale, Álvaro. Sí, podría ser un grupo de lectura. El grupo de lectura como por ejemplo autismo. Pensé que no, pues se puede hacer un grupo de lectura sobre perversión. Sobre autismo, sí, de hecho, en autismo ustedes tienen una conferencia, ¿no? ¿Este año tuvieron? Sí, yo la escuché, la de autismo. Autismo puede ser, tranquilamente. ¿Hay una fecha Ahí está. estimativa para...? Eso está en el mail que mandó Fabián, ahora se los digo. Porque yo no lo leí. No sé si es que no me llegó o todo. Ok. Entrega a finales 2 de noviembre, pero
la preinscripción, denme un minuto. No sé por qué no me aparece. Esperen un minuto. No me anda el mail en el celular. Acá. Yo doy por entendido que leen los mails, entonces no. Sí, no, ahí lo vi. Lo que pasa es que me llegaron varios y se ve que me quedó Sí, ahí sí. como no leído. A ver si está la fecha acá. Preinscripción al Sí, REFE, 6 de septiembre dice. 6 de septiembre. Sí. Si antes del 6 de septiembre ustedes quieren mandar mails preguntando voy por acá, voy por allá, pueden hacerlo. No hay problema. En el campus está puesto, ¿no? Tu mail, Flor. Sí, si no lo pongo acá. Y en el grupo para que no se pierda, ¿no? Ponelo porque yo tampoco lo... Ahora si no después lo paso. Ay. Bien, esperen. Y si se desaprueba, vamos a final, digamos. Sí. Profe, yo quería preguntar cómo es la opción del final Igual común. tienen que hacer un esfuerzo. O sea, a mí me parece que para desaprobar tiene que ser o plagio o realmente ser un desastre, digamos. En general, esas son las dos opciones de desapruebe, digamos, ¿no? Tienen bastante acompañamiento como para que no hagan ese desastre, digamos, ¿no? Justo se me cortó. ¿O plagio o qué? O que sea un desastre, Ah, ok, está bien. ¿no? O sea, por ejemplo, me ha pasado donde yo en un material clínico que había propuesto terminen diciendo es una psicosis histérica. Listo, si alguien dice que es una psicosis histérica, no cursó psicopato, digamos, ¿no? O sea, por lo menos, no sé, quizás cursó otra psicopatología en otro lado, pero psicosis histérica no hay, digamos, ¿no? Porque además era justamente, sí, es aprobado, es aprobado. Justamente lo interesante de los casos a veces es eso, de la dificultad de cómo diferenciar un cuadro de otro, pero de llegar a como no se podía saldar, llegar a la conclusión que es una psicosis histérica, no, digamos, ¿no? O que esté mal hecha la definición de forclusión del nombre del padre, o que aparezca, no sé, que tal situación produce una forclusión, ¿no? O sea, tal hecho produce una forclusión, no, tal hecho no produce. En todo caso, tal situación de la coyuntura dramática, que es sin N, porque estuve viendo un video que habla de conjuntura dramática, por favor es coyuntura dramática, que la coyuntura dramática lo que revela es la forclusión del nombre del padre. Digo, esas cuestiones sí, porque por eso les vuelvo a decir, el REFE es el final de Psicopato a la modalidad monográfica, pero es el final. Ustedes tienen que demostrar que Psicopato la cursaron, la pueden, digamos, la saben y están en condiciones de rendir ese tipo de examen y no ir a final obligatorio. ¿Sí? Eso es importante, digamos. Profe, pero la otra modalidad, ¿cómo es? No sé si Final lo común. dijiste. Sí, ¿cómo es el común? ¿Con preguntas de articulación? ¿Cómo es? Bueno, rindieron otros finales, digamos, ustedes, a veces hay docentes que se puede preparar un tema siempre y cuando se prepare un tema, digamos, no que digan, yo preparé psicosis y prepararon dos textos de psicosis, ¿no? O sea que si prepararon psicosis tienen que estar, digamos, preparados como para que el docente pregunte. Y si no, el docente pregunta sobre el programa, como un final normal, digamos, ¿no? Pero es oral entonces. Oral, sí. Bien. Por ahora por Zoom, no sé si a final del cuatrimestre supuestamente implementarán los parciales presenciales, los finales presenciales, pero no sé. Sí, 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 sí.
el trabajo, sí. Bueno, les digo películas que no. Cisne Negro, una. Joker, Toc Toc, que es una película o obra de teatro. La joven que amaba los caballos o algo por el estilo que no sé cómo se llama. ¿Se llama La joven que amaba los caballos? Bueno, no sé. Esa Tuve no la 10 tengo ahora, joven que Sí, me- sí, tuve se 10 llama así. refes sobre La joven que amaba los caballos. Que además el que asesoró al que hizo la película no tiene mucha idea de psicosis, digamos. El maquinista, Una mente brillante. Donnie Darko, que esa la descubrí el año pasado, que además es un delirio más que de psicosis. No sé si alguien la vio. ¿Alguien la vio, Donnie Darko? Donnie Darko Sí. se llama, ¿no? O algo Sí. así. Sí, Más que pero de es vieja, psicosis, tiene que profe, ser de tiene... psicosis alucinatoria, de consumo de sustancias, digamos, ¿no? Porque hay un conejo ahí gigante, bueno, no sé. Isla Siniestra, El Club de la Pelea y El Resplandor. Quizás se me escapó alguna y tienen una chance. Después si no se los paso. Una consulta, ¿para los Sí. libros hay también alguno que ya esté quemado, por así decir? No, ¿O los no? libros es menos, es menos. Genial, gracias. Hay mucho sobre... Ay, se me fue el nombre. Hay un libro que recomendó la profe que yo tengo en, ¿cómo dice? En prácticos, que se llama El Magnetizado, que está buenísimo. Yo me lo compré y lo leí. Magnetizado. Sí, Sí, hubo un grupo magnetizado. de lectura sobre eso. Sí, Magnetizado es la historia bueno. de un Es real. asesino serial argentino. Real. Ujú, sí, Sí, está buenísimo. Yo lo leí. es Yo terrible igual ese la vi libro, por sí, lo gol, leí. pero Es lo de, sugiero. Si lo quieren es trabajar, está muy de, bueno. sí, que se murió, De de Busquet, ¿no? Busquet, ¿Quién se que murió? tiene un libro hermoso que se llama Bajo este sol tremendo, no sé si lo leyeron. ¿Cuál? Terrible ese libro, Bajo este sol tremendo. Bajo este sol tremendo, ¿no? Se llama. Últimamente estoy medio Sí, lo tengo pendiente, no lo leí todavía, pero así, al estilo Busquet, que te parte la cabeza en dos sin pedir permiso. Em, Bien, sí, sí, puede ser. Hay mucho sobre... Ay, se me fue. Tengo un problema neurológico. Bueno, la poeta. Yo tengo un pero Pizarnik. Gracias, gracias. No me salía Alejandra. Pizarnik. Era como Aliquis. Sí, de Pizarnik. Si van a tomar Pizarnik, traten de no... Hay una película que se llama Mejor Imposible, que es No, sobre un tampoco. TOC. Mejor imposible, Eso, tampoco. iba a decir. Tampoco. No, tampoco. Gracias. Me hiciste recordar uno. No, mejor imposible porque además es muy poco, o sea, realmente es como, les va a quedar corto, digamos, no sé, no, y además efectivamente es eso, hay miles de trabajos sobre eso. Busquen, sean un poco más creativas y creativos, digamos, en lo que hay varias cosas para hacer que puede estar bueno, digamos, Una que puede estar cosa, interesante. por ejemplo, porque estuviste nombrando mucho de psicosis, por ejemplo, ¿se Sí, podría agarrar algo y relacionarlo con duelo? Duelo y sí, melancolía, por ejemplo. por supuesto, es hermoso ese Como tema. para no, claro, porque, no sé, yo las películas mucho no vi, pero libros hay un montón. Y Hay un justo con montón. ese tema, como para no caer en lo común, que quizás es algo muy propio de psicosis, o no sé, parecer algo Sí, diferente. sí, pueden. Bien. Bueno, habrá que El, igual Y puede ser mandarte una y película o puede ser conceptual, digamos. el Guasón es otra. Bueno, es Joker, sí, Joker. No sé si la vieron el Guasón, pero está buena. Sí, por eso, que se llama Joker, ¿no? Sí, ya esa está vedada. Última, que es impresionante cómo actúa él. O sea, no se puede creer. Sí. Sí. No, es buena, es buena. La otra es Bates Motel. Si van a hacer Bates Sí. Motel, vean por lo menos la película de Hitchcock y hagan Psicosis con Hitchcock, digamos, ¿no? Si van a hacer Bates Motel. Porque por lo menos Bates se ve Motel un yo la vi clásico.
Y te iba a nombrar, pero digo, no es una exageración eso. ¿Qué cosa? Todo lo que pasa en esa serie. Ya la última parte de No la sé, yo no serie. veo, la verdad, conozco la serie por los refes, porque yo no veo series. No, lo que pasa al final es un delirio atómico. Ya No, se no, van de... la última serie completa que vi fue, ¿cómo se llama? Bueno, también se me fue el nombre. La de la mafia de los 90. Bueno, no sé. De la mafia de los 90. Los Sopranos. Cuando tenía tiempo. Y que son series. Todas las nuevas no vi nada. Ah, sí, vi también en. Ay, no, vieron que estoy mal de la cabeza. Vi. ¿sabés Pero qué que no otra es serie? una serie, que son unitarios, pero no veo series. Pero sí, no, bueno, esos casos existen, digamos. Pero por eso digo, si van a hacer Bates Motel, eso está basado sobre el personaje de Hitchcock, digamos, ¿no? Entonces, mejor vean un clásico, se ve Hitchcock y me parece que vale más la pena. Sí, Otra Pizarnik serie iba a decir. que está muy buena para trabajarla, que ahí se ven un montón de gente en Vis a Vis. No sé si la han visto. Ahí, No, digamos, la situaciones española, no la vi. No veo la series. española, Sé todas de las qué se personas. tratan porque me las cuentan todas, pero no sé. Esa tiene un trasfondo psicológico impresionante. Es Bueno, pero el buenísimo. tema ahí es que ustedes puedan aislar un elemento y trabajarlo, Sí, porque si no, lógico. o sea, y el problema de las series también es eso, digamos, ¿no? Ustedes tienen que poder recortar y que ese sea un material donde ustedes puedan trabajar. Bueno, pero por ahí hay, en esa serie, que es tan rica, puedes tomar un personaje y trabajarlo, porque te juro que se ve Bueno, de todo. si ustedes pueden, no hay problema. Black Mirror, esa es la otra serie que vi. Después no hay más series. Profe, Bien. si es aprobado o desaprobado, ¿cómo te queda la nota? Con el coloquio. Ah, listo, gracias. Y además yo me hago una idea, de ese aprobado, me hago una idea del rango de cuán bien está ese refe, digamos, ¿no? O sea que yo tengo una nota. Flor, sí o sí tiene que ser sobre psicosis, ¿no? No, puede ser psicosis, neurosis, algo que toque los temas de psicopatología del programa. Ah, ok. Puede ser psiquiatría clásica, puede ser... No, tiene que abordar el programa. Por eso digo, es un final sobre psicopato. Y suponete, ¿se puede usar un caso clínico de otra materia y desarrollarlo con la bibliografía de esta? Sí, si es un caso publicado, Por sí. ejemplo, yo cursé el cuatrimestre pasado psicosomática como optativa. Sí. Y está en el libro de la cátedra de psicosomática, el caso no está desarrollado como uno lo desarrollaría en un REFE, pero Me es lo un caso prometés que no que... está desarrollado. Mira que yo averiguo, ¿eh? No, pero te lo tendría que agregar al caso clínico para que, en anexo, para que vos lo puedas leer y ver después lo que se desarrolla en... Sí, pero ¿no? yo relacionaría algo de psicosomática. Ustedes tienen tienen algo de psicosomática en psicopato, ¿no? Tienen una conferencia. ¿Cuál? ¿No hay una conferencia de psicosomática? Parece que hay No. una de Leyson, no me Yo acuerdo. no de Leyson, ¿no? Bueno, Sí, creo hay que uno quizás ahora en neurosis Sí, va a creo haber, que hay. no, sí, ahora, fenómeno psicosomático en la conferencia 4. Bueno, se puede, porque puedas tomar algo de eso y otra bibliografía, sí. Y confío en la buena fe que no me vas a presentar el trabajo de psicosomática, ¿no? No, porque igualmente está publicado en un libro, No, ¿no? porque me ha pasado que, por ejemplo, me presentan el trabajo de ética y el de psicopato a la misma vez. Y como tengo amigos en ética, me suena esa película y digo, a ver esto, y me ha pasado, por eso digo. No es nada contra vos. Pero yo, porque a veces es difícil decir, yo esta la estoy recursando y cuando la hice 2 años atrás, que al final no rendí el final, nos pedían, yo tenía entendido que tenía que ser un caso de psicosis el REFE, por eso te estoy preguntando. No, nunca fue un solo, no sé, quizás en ese seminario pedía un caso de psicosis. No, ustedes pueden, todo el programa de psicopato lo tienen a su disposición para hacer el REFE, aunque sea un tema que todavía no vieron, no pasa nada. Porque cuando ustedes terminen el REFE ya casi van a haber terminado la cursada. Perfecto. Y bueno, y después quedaría que contestes si, por ejemplo, yo soy de otro seminario, si te podría Sí, rendir a vos el REFE. eso yo lo consulto y después vemos. Bien. Perdón, una última cosa. Sí. Que tal vez, nada, es un comentario nada más, ¿eh?
Althusser, tengo entendido que mató a su mujer en un estado Sí, de melancolía y sí. escribió el libro El porvenir es largo. Nada, por si a alguien le interesa, también está muy bueno y es relacionado a melancolía, que tal vez un poco se sale de, es un delirio, una alucinación visual y qué sé yo, ¿no? Sí, Va, no sé. sí, y además ahí después pueden trabajar algo de pasaje al acto, que después les podemos pasar bibliografía, sí, Acá sí. preguntan dos cosas en el chat. ¿Con que toque un solo tema y lo desarrollamos ya estaría o tiene que desarrollar varios? Y otra No, si pregunta es es si un... se puede usar la serie, sí, que creo que es una serie brasilera, ¿puede ser? Sí, sí. Es brasilera. No sé si Sí, dijiste eso, pues se me trabó. Sí, sí, de como ética. no la tengo, sí, puedo. Si es buena, la veo. Sí, se puede, y puede ser un solo tema. Puede ser un solo tema, puede ser la relación de dos temas, puede ser la relación, por eso digo, mientras la pregunta le sirva para elaborar, puede ser un tema o puede ser la comparación de dos temas o la articulación entre dos temas. Sí, bien. Bueno, cualquier duda pueden ir mandando las dudas y las preguntas y las vamos respondiendo. ¿Sí? Flor, ¿nos pasaste el mail por las dudas? Ahí lo subí, pero después ahora lo pongo en el chat. Ah, bueno, gracias. Ahí lo puse en el chat y si no, ustedes en la página de la cátedra tienen los contactos de todos los docentes. Gracias. ¿Sí? ¿Pueden empezar a mandar ahora? Sí, no hay problema. No nos falta nada igual. No, no O falta sea, mucho, así que pueden ir mandando, así cuando llegue el momento. el 6 tenemos que mandar los objetivos. Igual esto, perdón, porque entré un poquito tarde y además se me corta, pero los objetivos los mandaron por mail, o sea, cómo tenemos que ir Sí, organizándonos lo van mandando por mail. sí, hay un mail de Fabián donde está toda la organización del REFE. Es un mail ya te digo, es un mail que envió el 14 de julio. Ahí está el formato, las recomendaciones, la estructura del trabajo, las fechas en las que se entrega, ahí está todo. ¿Sí? Profe, ¿y el final común también es grupal? Va, No, el final común es individual, como cualquier final. bueno. Sí, me pueden mandar antes del 6, pueden mandar. Bien. Nosotros tenemos en este conjunto, ahora esta semana hubo un texto de Freud y después ya tenemos algunos textos de Lacan, ¿sí? Em, si quieren vamos con el texto que tenemos esta semana, ¿sí? No sé si alguien pudo escuchar el audio o llegaron a leer este texto o ya lo leyeron en otro espacio, que es el texto sobre la justificación de separar de la neurosis, perdón, de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia. ¿Sí? Lo que hace Freud acá, ya no me veo más, pero estoy por ahí, ¿no? Bien, no sé por qué me cambian los cuadraditos. Lo que hace Freud acá es tomar un cuadro, digamos, que estaba armado, es un texto de 1894, ¿sí? Que estaba considerado en ese momento la neurastenia, de ese grupo extrae, digamos, un grupo sintomático y crea las neurosis de angustia, ¿sí? La neurastenia en la época de Freud, la definición que había de neurastenia era un cuadro depresivo con síntomas corporales y preocupaciones hipocondríacas. ¿Sí? Ese era el cuadro de la neurastenia. Para Freud, dentro de ese cuadro, habría que extraer, digamos, un cuadro que tiene lo que se puede llamar una realidad clínica, que se presenta, digamos, de determinada manera, repetidas veces, ¿sí? Y eso le permite a Freud armar
digamos, un grupo separado para hacer el diagnóstico, y además van a ver lo que venimos viendo siempre, digamos, en Freud, que Freud supone, digamos, una etiología y un mecanismo. O sea, que cada vez que Freud arma un grupo para hacer diagnóstico, le supone un mecanismo. ¿Recuerdan? Primer conjunto temático, digamos, cómo Freud se diferencia de la psiquiatría clásica o de las nosografías psiquiátricas en el momento que le digamos, constituye un mecanismo específico para ese cuadro, ¿sí? Y acá va a ubicar un mecanismo y una etiología, ¿sí? O sea, digamos, el modo en que ese cuadro se constituye, ¿sí? Flor, te referís al mecanismo de proyección que trabaja en la psicosis, donde después se desdice y demás, ¿no es cierto? Bueno, en la psicosis está el mecanismo de proyección, que después tiene que hacer toda esa elaboración en el texto de Schreber. En neurosis tiene la represión, ¿no? Y en los primeros Claro. textos el mecanismo de defensa. Después Freud precisa la cuestión de la represión, ¿no? Y acá, digamos, en este grupo, digamos, esta unidad autónoma que Freud plantea como un grupo sintomático que va a dar un diagnóstico particular, le supone un mecanismo y una etiología, ¿sí? Que se va a diferenciar de lo que luego va a ser las neurosis de transferencia, ¿sí? Que están organizadas en relación a la represión, ¿sí? Y además donde la etiología, digamos, es una etiología que va a estar en relación a una neurosis infantil digamos, con las características que van a ver ustedes en las neuropsicosis de defensa, ¿sí? Bueno, que algo ya trabajaron en psicosis, ¿no? Las neuropsicosis de defensa ya algo trabajaron, ¿sí? Entonces, estos síntomas no se organizan de la misma manera que lo que serán las neuropsicosis o lo que luego va a ser las neurosis de transferencia, ¿sí? Pero tampoco tienen el mismo mecanismo que la psicosis para Freud, ¿sí? Hoy en día este grupo de Freud, digamos, es lo que queda, digamos, la psiquiatría actual, digamos, en el DCM como trastorno de angustia, ¿sí? Que está dentro del campo de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Y más conocido en las crisis de angustia por el ataque de pánico, ¿sí? O sea que la herencia, digamos, por más que se diga que no, que se critique, así está dicho en los manuales de psiquiatría, en la historia de lo que son los trastornos de ansiedad y lo que va a ser el ataque de pánico, el antecedente es estas neurosis de angustia freudianas, ¿sí? Antes de las neurosis de angustia hay se me apagó la luz. Ahí está. Antes de la neurosis de angustia hay, igual no tengo el año, así que no sé si es anterior a Freud, que hubo un grupo, digamos, hubo un psiquiatra que observó estos síntomas en soldados de la posguerra, ¿sí? No sé, pero acá dice de la Guerra Civil Americana. ¿Alguien recuerda la Guerra Civil Americana cuándo fue? Debe ser, es posterior a Freud, ¿no? ¿O es anterior a Freud? Bueno, no sé. Pero, o sea que hay algo, digamos, de este grupo que antes de que, bueno, o independientemente de Freud, está encontrado en ciertas neurosis de guerra que para Freud tienen otra estructura y que para mí va más a parar a lo que hoy es el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Que de hecho en psiquiatría durante mucho tiempo hubo los del Golfo, digamos, se llamaba del Golfo Pérsico, digamos, ¿no? Que eran los que venían después de la Guerra del Golfo, en los 90, digamos, con ciertas características similares al ataque de pánico. Bien, entonces vamos a Freud, ¿sí? Después, si quieren, vamos un poquito para cómo se conceptualiza eso, ¿sí? Bien. Lo que Freud va a encontrar en a mí me parece interesante ubicar una cuestión principal para leer este texto, que es que lo que Freud va a encontrar, que todos estos síntomas se agrupan alrededor de un síntoma principal, que es la angustia, ¿sí? Ustedes saben, no sé si saben, pero hay toda por ejemplo, en la psiquiatría actual, en la psiquiatría americana, esperen que me estoy quedando. ¿Se fue? Creo que estaba por decirme estoy quedando sin batería. Sí, porque fue a buscar el cargador. Al menos la vio, ahí digo que la aguantamos.
Ahí está, creo. Bueno, ahí volví, perdón, se me apagó la computadora. No sé hasta dónde escucharon, pero les decía que hay toda una tradición en alemán y en inglés, digamos, sobre todo en alemán, vamos a decir que, perdón, hay una tradición en alemán que es el término Angst, ¿sí? Que va a parar en la traducción más a la angustia y el temor, y en el idioma inglés no se usa casi el término angustia, sino que se usa anxiety, ¿no? O sea que es tal ansiedad. Habría que ver si clínicamente, yo creo que a veces no, la angustia tiene la misma presentación que la ansiedad, ¿no? Porque de hecho Freud tiene un tipo, lo podemos ver ahora, un tipo de presentación de angustia ansiosa, pero no toda angustia es ansiosa, ¿sí? Que es, por ejemplo, la expectativa angustiada. Entonces, clínicamente, fenomenológicamente, no siempre se siente... estoy al estilo... Estás sin cámara, ¿no, Flor? Gracias, sí. Para estar a la altura de la época. Ahí está. No siempre, digamos, ahora ya no existe casi la angustia en la psiquiatría como término, sino que se usa ansiedad, pero a mí me parece que a veces, por lo menos la nosología freudiana y la clínica freudiana permite ese matiz de la angustia que le da un color un poco más amplio que la ansiedad sola, porque muchas veces la ansiedad puede ser como esa aceleración, ese estado, digamos, expectante, pero hay angustia sin ese estado, digamos, puede haber cierta angustia que puede tener otro color, ¿sí? Bueno, entonces les decía que Freud, digamos, ¿La angustia organiza... no la asociamos más al miedo? La angustia al miedo de no saber qué, a miedo. Yo la asocio al miedo, la angustia. Está bien, pero no es lo mismo la angustia que el miedo. De No, hecho, Freud no es tiene lo una mismo. conceptualización, y no, porque Freud tiene, por ejemplo, la angustia se diferencia del miedo porque el miedo es en relación a un objeto en particular. Exacto, la Para angustia es Freud, como un miedo sin objeto, sí, ¿no? la Como un angustia miedo sin es sin objeto, objeto. digamos, como un Sí, miedo que no está anudado a nada. sí. Cuando aparece el miedo, esa angustia se asocia a un miedo, por ejemplo, para Freud es la fobia. Ajá, sí, sí. ¿Sí? O sea que puede ser miedo, pero muchas veces la expectativa angustiada, bueno, todavía es un texto muy temprano en Freud. Después vamos a ver inhibición, síntoma de angustia, pero digo, la angustia tiene un abanico muy amplio, ¿no? O sea, una cosa es la expectativa angustiada, ese temor de que algo va a pasar, ¿no? O sea, que ese estar expectante a que algo va a pasar y no se sabe bien qué, a la señal de angustia, por ejemplo, que Freud puede precisar en inhibición, síntoma de angustia, donde hay una señal en el yo, que es un toque de angustia, a, por ejemplo, la angustia que desborda, que rompe, como dice Freud ahí, la barrera antiestímulos, autoestímulos, la barrera antiestímulo, que rompe con el conjunto, digamos, de representaciones y entonces no es lo mismo, digamos, ¿no? Y el miedo, sí, tiene generalmente está asociado a un temor hacia un objeto en particular o a una cuestión en particular, ¿sí? Bien. Sí. Entonces les decía que este grupo todos los síntomas están agrupados alrededor de la angustia, ¿sí? Por eso Freud lo llama neurosis de angustia y eso le permite separar a este complejo, ¿no? Este conjunto de síntomas de la neurastenia. Bien, entonces dice en la página 92, llamo neurosis de angustia a este complejo de síntomas porque todos sus componentes se pueden agrupar en derredor del síntoma principal, que es la angustia. ¿Sí? O sea que el síntoma principal va a ser la angustia. Bien. En este texto Freud va a plantear la sintomatología, que ahí hay todo un grupo sintomatológico, digamos, de este cuadro, la etiología que Freud le supone y el mecanismo, ¿no? O sea, cierta teoría sobre el mecanismo de la neurosis de angustia, ¿sí? Bien, Flor, te entonces, hago una pregunta. Yo no llegué todavía a leer el texto, pero, o sea, la idea es poder puntualizar esto que vos estás diciendo ahora, sí. cuando vaya a leer, digo. Sí, y Ok, para que lo puedan separar de lo que va a ser la psiconeurosis en Freud, ok. ¿sí? Porque va a estar, digamos, dentro del campo de las neurosis, pero vamos a ver que no tiene la misma estructura que las neurosis en relación al mecanismo de la represión, ¿sí? Sobre todo porque este grupo, y esto va a ser lo principal, no cuenta con el mecanismo psíquico, ¿sí? Con la tramitación psíquica. Tiene que ver con una energía, ahí voy a la cuestión de la etiología, después
desarrollo bien, que no pasa por un mecanismo, por un tratamiento psíquico, ¿sí? Bien, cuando ustedes vean la sintomatología, cuando lo lean, ¿sí? No voy a hacer todo, porque además ya me quedan 20 minutos. La sintomatología clínica, lo que van a encontrar ahí, lo que Freud dice, son los modos en que se manifiesta la angustia, ¿sí? O sea que estos síntomas son manifestaciones de la angustia, ¿sí? Bien, entonces el cuadro clínico ustedes van a tener ahí irritabilidad general, ¿no? Que es el síntoma nervioso frecuente, eso es lo que dice Freud, ¿no? Que para Freud es una acumulación de tensión, ¿sí? De excitación o una incapacidad para tolerarla, ¿sí? Que generalmente dice, bueno, hay una hiperestesia auditiva, que es una sensibilidad demasiado, digamos, insoportable hacia los ruidos. Bueno, distintos modos en donde hay esa excitación o incapacidad para tolerar ese síntoma nervioso. Sí, ahí había una pregunta, me avisan si hay algo que... después ubica como, esa es la irritabilidad general, alguien está irritable. La segunda, que es el síntoma nuclear para Freud, es la expectativa angustiada, ¿sí? Entonces, dice el ejemplo, ¿no? Alguien que sufre de catarro piensa en una neumonía por influenza y va a pasar mentalmente, y ve pasar mentalmente su cortejo fúnebre, ¿no? Su síntoma le pasa a mucha gente, tiene un síntoma y de repente ya se imagina muerto, digamos, ¿no? Bien, Freud dice que eso tiene cierta gradación, lo que, digamos, es un estado de angustia, inclinación a una concepción pesimista de las cosas, pero lo importante es que rebase el estado de angustia razonable, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, en este momento, por ejemplo, el coronavirus, todos tenemos cierta angustia y te duele la garganta y estamos preocupados, digamos, ¿no? Pero la cuestión es que hay cierto rebasamiento de lo normal, ¿sí? Con un tinte hipocondríaco, y en la página 94, ¿no? También habla de la angustia de la conciencia moral. La expectativa angustiada es el síntoma nuclear de la neurosis, neurosis de angustia, ¿sí? Aquí está presente un quantum de angustia libremente flotante que, en vista de la expectativa, gobierna la selección de las representaciones y está siempre pronto a conectarse con cualquier contenido de representación que le convenga. Entonces, esto es fundamental para este cuadro. Hay un monto de energía, como dice acá, flotante, una angustia libremente flotante que aprovecha cualquier representación para armarse una preocupación. No es que está la preocupación y esa preocupación genera angustia, ¿sí? Porque van a encontrar muchas veces en estos cuadros que se calman, porque, por ejemplo, hacen un razonamiento. Bueno, no me contagié o el test le dio negativo. Entonces dice, bueno, ahí ya está. No, a los 2 días encontraron otra razón para estar con esta expectativa angustiada, ¿sí? Entonces es este síntoma que para Freud es nuclear, que es la expectativa angustiada, esta idea de que algo malo va a pasar, con una angustia que está todo el tiempo, digamos, una sensación de angustia generalizada, podríamos decir, es una, como dice Freud, una angustia libremente flotante y se aprovecha de las representaciones que tiene a mano para crear la preocupación, ¿sí? Bien, o sea que es una angustia latente que está al acecho, como dice Freud, y se apoyan en las representaciones que le sirven para darle razón a su preocupación, ¿sí? Bien, el tercer síntoma, o sea, otro modo en el que puede manifestarse la angustia, es el ataque de angustia, ¿sí? Que es también una irrupción de angustia. Freud dice, un ataque tal puede consistir en el sentimiento de angustia solo, sin ninguna representación asociada, o bien mezclarse con la interpretación más espontánea, ¿no? Como la aniquilación de la vida, la amenaza de volverse loco, o bien el sentimiento de angustia se contamina con una parestesia cualquiera, ¿sí? Una parestesia es, por ejemplo, es una sensación anormal de los sentidos o de la sensibilidad, ¿sí? Entonces se te duerme el brazo, ¿sí? Bien. O por último, se conecta con la sensación de angustia una perturbación de una o varias funciones corporales: la respiración, la actividad cardíaca, la inervación vasomotriz, la actividad glandular, ¿sí? Entonces hay espasmos de corazón, falta de aire, oleadas de sudor, hambre insaciable, ¿no? Es interesante porque hay toda una vía donde puede pensarse la bulimia como un ataque de angustia, ¿sí? Bien, entonces, el ataque de angustia se presenta de distintas maneras, como una angustia simple, digamos, un ataque de angustia sin representación, o esa angustia asociada a una idea que generalmente es, me voy a morir,
¿no? Me falta el aire, listo, me muero y entra en una desesperación que no se puede calmar, o donde aparecen comprometidos, digamos, ciertas zonas corporales. Por eso dice la respiración, la actividad cardíaca. Bien. Entonces Freud dice, y en su expresión es frecuente que el sentimiento de angustia quede completamente relegado o se vuelva apenas reconocible como un sentirse mal, un malestar. O sea, no reconocen que hay una angustia, sino que lo que aparece primero es me muero, ¿sí? O no puedo respirar, o me falta el aire, ¿sí? O se me durmió el brazo, tengo un paro cardíaco. Bien. Después hay otro grupo, bueno, por ejemplo, este grupo puede coincidir con lo que hoy se llama ataque de pánico, ¿sí? Que en el DSM está tipificado como crisis de angustia. ¿Sí? Pero una pregunta, no, perdón, ibas a hablar vos, Maru. No, decime. No, bueno, no sé si, bueno, yo hablo y si no se escucha me dicen, pero los ataques de pánico o de angustia, digamos, ¿no son transversales a todas las estructuras? Sí, hay que hacer un diagnóstico diferencial, efectivamente. Claro, es o un sea, grupo la angustia no es sintomático. propia de la neurosis No, únicamente. pero el ataque de angustia sí, y la crisis de pánico sí tiene una entidad clínica que se puede, obviamente, siempre está asociada efectivamente a otro cuadro. No quita, digamos, igual no se presenta. La crisis de angustia no es la misma en la neurosis que en la psicosis. Pero en Freud, digamos, vamos a podría decir, en Freud no es lo mismo la angustia, el tratamiento de la angustia, lo vamos a ver así más adelante, el tratamiento de la angustia en la histeria y en la neurosis obsesiva que las neurosis de angustia. Ahora vemos porque en relación al mecanismo. En el síntoma neurótico, histérico u obsesivo, la angustia tiene un tratamiento donde no está en primer plano la angustia. ¿Sí? El síntoma está conformado de otra manera, aunque haya angustia, aunque pueda tener un ataque de angustia, ¿sí? Profe, Sí. ¿podrías repetir lo que dijo de la bulimia? Porque no escuché bien y me llamó la atención. No, porque Freud dice que una forma del ataque de angustia es un hambre insaciable. Ah, ok. Y Entonces bulimia que en un trastorno de ansiedad haya trastornos alimenticios también, o sea, están... Sí. O al revés, o no te pasa bocado. Bueno, o al revés. Sí, por eso, depende. Hoy leí que alguien dice que eso es por la estructura neurobiológica. No lo explica cómo, no me explica cómo una estructura neurobiológica hace que a alguien se le cierre el estómago y el otro se coma todo, pero bueno, no sé. Cuando me lo expliquen. ¿Y la les digo. obesidad también podría relacionarse con eso? Pero en todo caso la obesidad sería un efecto secundario de comerse todo, no sé. No, acá la cuestión es un síntoma psíquico, podríamos decir, que tiene, por eso, que tiene este correlato corporal. Podría ser la obesidad, pero la obesidad no necesariamente es un cuadro psíquico, ¿no? En realidad es una enfermedad, está considerada como enfermedad ya, ¿no? Es una enfermedad médica, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una anorexia nerviosa a causa de un trastorno de ansiedad, no sé si decir a causa, pero relacionado. No, podría ser, pero es más complejo. Podría ser, es más complejo. Uno puede decir, también hay anorexias en la neurosis y hay anorexias en la psicosis. Claro, porque también veíamos la fragmentación del cuerpo y como eso, la falta de unificación del cuerpo que hace que no puedas, ¿no? Eso que es propio de la psicosis, ¿o no? Sí, o que También. alguien tenga un cuadro anoréxico, que es la falta de alimentación, digamos, de ingesta alimentaria en realidad, porque tiene un delirio de envenenamiento, no es lo mismo que una anorexia que está conformada tal como se conforma la anorexia para el DSM o para el psicoanálisis, digamos, ¿no? Alguien puede tener, por eso digo, ahí hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Bueno, el cuarto síntoma, el cuarto grupo, digamos, el otro modo en que se presenta la angustia, son ataques de angustias rudimentarios equivalentes del ataque de angustia, ¿sí? Y ahí Freud va a hacer todo un grupo sintomático de las formas que dice que él conoce el ataque de angustia. Uno dice que es ataque de angustia acompañado de perturbaciones de la actividad cardíaca, otra de la respiración, oleadas de sudor,
temblores y estremecimientos, hambre insaciable, a veces conectados con vértigos, diarreas, ataques de vértigo locomotor, ataques de las llamadas congestiones, ¿no? Ahí es lo vasomotriz, digamos, ¿no? Así que eso no sé cómo sería, porque vasomotriz es de la circulación, ¿no? Ataques de parestesia, que es esto de ciertas adormecimientos o sensibilidad extraña respecto de lo sensorio, digamos, ¿no? Bien, entonces está el ataque de angustia o ataques de angustia rudimentarios que tienen estos síntomas. Luego está como quinto grupo o quinto modo en que se presenta la angustia, el terror nocturno, ¿sí? En los adultos, porque bueno, el terror nocturno es algo que puede ser normal en la infancia, digamos, acompañado de angustia, disnea o sudor, ¿sí? Dice, no es nada más que una variedad del ataque de angustia. Entonces, en vez de tener un ataque de angustia, aparece el terror nocturno, ¿sí? Que a veces está asociado a no poder despertarse. Es una pesadilla donde no te podés mover, digamos, ¿no? Bien. Freud dice que el pavor nocturno de los niños también forma parte de la neurosis de angustia. Bien, después el vértigo, que parece mareos o ataques de vértigo, esté o no acompañado de angustia. El 7 es sobre la base del estado de angustia crónica, la expectativa angustiada por un lado y de la inclinación a los ataques de angustia con vértigo por el otro, o sea, la conjunción entre la expectativa angustiada, ¿sí? Que es uno de los síntomas, y el vértigo, se desarrollan dos grupos de fobias típicas, que son las amenazas fisiológicas comunes y a la locomoción, ¿no? A las amenazas fisiológicas comunes, ahí Freud dice, bueno, en esa época, ¿no? Bueno, depende en la zona que vivas, la mordedura de una serpiente, la tormenta, la oscuridad. Bien, bien, la manía de duda, ahí efectivamente hay una mezcla con las fobias y la neurosis obsesiva. Freud, de hecho, tiene un texto para diferenciar fobias y neurosis obsesiva, que es el punto donde la psiquiatría actual con el DSM juntan todo, digamos, ¿no? En el DSM los trastornos de ansiedad incluyen los trastornos de ansiedad, la fobia y la neurosis obsesiva, o lo que son los trastornos obsesivo-compulsivos, que ahora en el DSM-5 creo que el trastorno obsesivo-compulsivo lo sacaron porque efectivamente no necesariamente, no sé, con las fobias y el trastorno de ansiedad tiene su problema. Bien. Profe, perdón, Sí. ¿esto del terror nocturno puede ser, se puede relacionar con lo que ahora se dice la parálisis del sueño? Sí, pero hay un grupo de parálisis de sueño que está diagnosticado neurológico, que es una cuestión neurológica, ¿no? Hay como hay todo un grupo de parálisis de sueño que es neurológico, que incluso, hasta lo que yo sé y lo que leí, es incluso, algunos dicen que es hereditario, digamos, ¿no? Como que es una... Pero no sé, es todo así, porque no tienen la conformación, salvo que dicen que generalmente las generaciones anteriores lo tuvieron, digamos, ¿no? Es que es muy variable entre las personas, o sea, algunos sienten algo, otros ven cosas, o sea, no sé, es muy amplio, ¿no? En neurología tiene, digamos, por eso digo, en neurología hay todo un grupo que es efectivamente neurológico, incluso las alucinaciones que hay ahí, que Claro. son las mismas que Freud, por ejemplo, toma para pensar en Schreber, digamos, porque no podría decir, bueno, me voy de tema, pero en el desarrollo del sueño, vieron que están las etapas del sueño, tanto en el momento del dormir como en el momento del despertar, supuestamente neurológicamente o fisiológicamente hay situaciones que podrían ser consideradas alucinaciones. ¿Sí? Y entonces, bueno, pero la cuestión ahí otra vez, esa alucinación, no por alucinación, y esa es la diferencia, me parece a mí, entre la psicopatología que propone el psicoanálisis y el diagnóstico DSM, es que un síntoma no hace diagnóstico. Así como una golondrina no hace verano, un síntoma no hace diagnóstico. En el DSM tampoco, porque una alucinación tiene que estar, si ustedes ven, yo digo así porque soy un poco, digamos, extremista, pero digo, si ustedes ven en cualquier diagnóstico de psiquiatría de DSM, está lo que no tiene que haber para hacer ese diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, un trastorno, como hablamos alguna vez, las sustancias, sobre todo estas drogas que son así
las alucinógenas o todas las que son sintéticas, produce alucinaciones. Entonces, pero la cuestión es qué estructura responde a ese fenómeno clínico, ¿no? O incluso una intoxicación también tiene alucinaciones, ¿no? Entonces sí, pero me parece que hay que diferenciar las que son, y que me parece que acá dentro de la neurosis de angustia, sin que haya esa cuestión neurológica, efectivamente las parálisis de sueño son las pesadillas, que es por eso dice Freud, es una manifestación del ataque de angustia bajo otro modo, ¿sí? Que es lo que explica que aparezcan en cierto momento de la existencia y no en otros, ¿no? Porque también es eso, digamos, ¿no? A mí me ha pasado, ¿sabes? Ah, Es sí, a horrible. todos, a mí también me ha Es pasado. horrible. Me he despertado en un estado de taquicardia, sudoración, descompostura, ir al Ah, sí. baño, diarrea. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Dormida Sí. total, ¿eh? No tengo la menor idea. Bueno, para Freud es eso, un ataque de angustia. Es fuerte y es constitutivo incluso, ¿no? O sea, generalmente se repite en cierto momento, aparece en cierto momento en relación a la muerte, en relación a ciertas ideas y, bueno, a cierto momento evolutivo, podríamos decir, y sí, y se repite, sí. Bien, entonces decía que está la fobia a las amenazas fisiológicas comunes y el otro grupo, que ciertas fobias, como dice Freud, es la agorafobia, ¿sí? Que acá, de hecho, encontré que Freud es el primero en detectar la relación entre las crisis de angustia y la agorafobia, ¿sí? Que la agorafobia es un elemento, en Freud está dentro de uno de los grupos, en la psiquiatría actual es lo que viene asociado, de hecho el trastorno de angustia es con o sin agorafobia, que es el temor, digamos, a ciertos lugares, porque generalmente como definición sola, como definición de diccionario, la agorafobia agora, la fobia al mercado, quiere decir, al mercado del pueblo, digamos, ¿no? Entonces, así de Vox Populi es el temor a los espacios abiertos y se dice que es lo contrario a la claustrofobia, ¿no? Entonces es la fobia al ágora, digamos. En realidad la agorafobia como cuadro, tanto para Freud como lo que quedó, digamos, en la psiquiatría, es el temor a estar en ciertos lugares, no solamente en lugares abiertos, sino a la locomoción, sin la posibilidad de una ayuda o sin la posibilidad de tener ayuda en el momento que aparece la crisis de angustia o el ataque de pánico, ¿sí? Generalmente por eso se dice crisis de angustia con o sin agorafobia, ¿no? Entonces les leo cómo suele ser, ¿no? Ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar resultaría difícil o donde se considera que no se va a tener ayuda, ¿sí? Sí, sí, es posible, sí. Sí, pero la cuestión es que tenga esta característica, es casi evitativo, digamos, no llega a ser la evitación, pero porque además tiene que tener, que estas situaciones se evitan, no hay que tener alguna compañía por si llega a suceder. Y lo que suele pasar es que la gente ya no sale, digamos, ¿no? O generalmente temen salir. Sí, podría ser, sí. No sé, cuando salgamos de la pandemia te contesto mejor, pero digo, esta situación, no, porque también puede generar, digamos, potencia todo, puede potenciar la hipocondría, puede potenciar la fobia al contagio, o sea, puede potenciar la angustia, la crisis de pánico, el ataque de pánico, puede desencadenar una psicosis, digamos, pero sí, pero a veces si uno es freudiano, ¿no? Que me parece que eso tiene, Freud generalmente tiene esa idea que cuando hay algo real, ¿no? Cuando, por ejemplo, en las neurosis de guerra, ¿no? El que no le pasaba nada, la pasaba peor que el que que el que le había pasado, ¿no? O sea que cuando, digamos, ese afecto, podríamos decir, o esa situación, ese quantum tiene con qué abrocharse, generalmente el síntoma es menos que cuando no, digamos, ¿no? Entonces, digo, es cierto que la pandemia no sé, yo a veces desconfío de todas esas lecturas actuales al estilo Manes, digo Manes porque son las que leí, ¿no?
o de otros lugares, que no voy a nombrar, donde el 80% de tales cosas, bueno, no sé, depende. No. Por eso, cuando termine vemos. Pero me parece que hay estudios que no. Pero sí, no, acá, por eso vuelvo, la agorafobia es ese temor a que suceda, digamos, miren como dice Freud. Caracterizada en su conjunto por una referencia a la locomoción, ¿no? En ocasiones se ve que tras un primer ataque de vértigo, sin angustia, la locomoción se acompaña de continuo por la sensación de vértigo, lo cual no limita, empero, la posibilidad de ejecutarla. O sea que Freud lo que empieza a ubicar es que después de un ataque de angustia, la agorafobia se solía leer como el miedo a que vuelva a pasar. ¿Sí? Entonces es esa ansiedad a encontrarse en una situación similar sin ayuda o sin posibilidad de escapar o sin posibilidad de volver. Generalmente esas situaciones se evitan, ¿sí? O se hace indispensable que tenga una compañía por si llega a pasar, poder volver, ¿sí? Y lo importante es, por ejemplo, les digo lo que se dice ahora, ¿no? Que eso no se diferencie de otro tipo de fobia o de una fobia social o de un trastorno obsesivo compulsivo, hay que diferenciarlo, ¿no? Bien, de hecho Freud tiene que diferenciar la agorafobia de la neurosis obsesiva y hace referencia al texto de la neuropsicosis de defensa, pero dice, pero en las fobias de neurosis de angustia este afecto es monótono, o sea, siempre está la angustia, no proviene de una representación reprimida, sino que el análisis psicológico se revela no susceptible de ulterior reducción, así como no es atacable mediante psicoterapia, ¿no? O sea, a diferencia de la angustia que está asociada en la neurosis obsesiva, o si ustedes quieren después en el trastorno obsesivo compulsivo, bueno, el trastorno obsesivo compulsivo no sé por qué no tienen la misma, pero de la neurosis obsesiva es que no hay una representación reprimida, no está el mecanismo de desplazamiento, entonces esa obsesión o esa fobia asociada a una neurosis obsesiva no se puede reconducir a otra representación, ¿sí? Y eso va a ser en general. Bueno, la actividad digestiva aparece perturbada, ¿sí? Ese es el número 8. Los 9 son las parestesias, que es, como les vuelvo a decir, es esa sensación anormal de los sentidos o de la sensibilidad, hormigueo, adormecimiento, bueno, que pueden acompañar, dice Freud, el ataque de vértigo de angustia, y otra semejanza con la histeria se produce por sobrevenir en la neurosis de angustia una suerte de conversión, ¿no? Bueno, ahí habría que diferenciar y dice, varios de los mencionados síntomas que acompañan o subrogan el ataque de angustia se presentan también de manera crónica, ¿no? Entonces están todos esos síntomas o esos síntomas de manera crónica. Bien, si yo les leo el ataque de pánico, ¿no? Porque dijimos que la crisis de angustia, el ataque de angustia era o el ataque de angustia o sin interpretación, se mezcla con una interpretación específica, por ejemplo, morirse, o perturbación de las varias funciones corporales, de variadas funciones corporales, respiración, actividad cardíaca, inervación vasomotriz, actividad glandular. Y después en estos ataques de angustia rudimentarios, actividad cardíaca, respiración, oleadas de sudor, temblores y estremecimiento, hambre insaciable, ataque de vértigo locomotor, y ahí tendrían la agorafobia, ataques de llamadas congestiones y parestesias. Les leo siglo XX-XXI. Crisis de angustia, aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, y tiene que tener 4 o más de los siguientes primeros 10, ¿no? Palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo, desmayo, desrealización o despersonalización, miedo de perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias, sensación de entumecimiento o hormigueos, escalofríos o sofocaciones, ¿sí? Lo mismo. La verdad es un plagio eso, ¿eh? O parecido. No es plagio, no es plagio. ¿Esa última descripción qué es? ¿Qué es esa última descripción? ¿El DSM-5? Del ataque de pánico del DSM-4, sí, que el DSM-5 no cambia mucho. Okay. Sí, porque si no tengo que usar la computadora, porque yo tengo el librito del DSM-4. Bueno, sí, es plagio, no es tanto plagio, porque uno podría decir, tienen una entidad, una existencia real esos síntomas, ¿no? La cuestión es cómo se agrupan y cómo se explican. Bien,
Entonces, en la descripción, efectivamente, podrían tener su correlación. Ahora, si uno va al DSM, por ejemplo, la etiología, ¿no? En la etiología tienen bases biológicas, ¿no? Y alguna base biológica debe tener porque, o uno podría decir, o algo de lo biológico tiene alguna injerencia porque la medicación funciona, digamos, ¿no? O sea que efectivamente no vamos a ser necios, hay algo de lo, no sé cómo se llama, neurocortical, que con medicación funciona. Funciona hasta cierto aviso hasta ahora porque, por ejemplo, el ribotril tiene su tolerancia, entonces después de que se usa el 5 hay que usar 10 miligramos, después de 10 miligramos 15. Bueno, entonces lo mezclan con antidepresivo y vamos regulando, pero no lo soluciona del todo, ¿no? Tiene una efectividad sintomática espectacular, pero no es... No. Te voy a intervenir Sí. por experiencia personal. Yo sufrí de Sí. angustia, casi te diría, desde mi adolescencia hasta mis 40 años. Sí. Terapia toda la vida, qué sé yo. Hasta que di con una psiquiatra que me dijo, tomate 0,25 sertralina, te juro por Dios, mágico. Nunca más. Sí, es mágico, no te voy a decir que no. No, funciona Nunca la más. medicación. Te digo, funciona. digamos, porque esa sensación de angustia permanente no tengo la menor idea. Pero a mí se me fue. No, la medicación funciona y funciona muy bien, digamos. Y te digo que la terapia sigo, porque a mí me encanta analizarme y todo, y me analicé toda la vida y sigo, pero la medicación, listo, pare de sufrir. Chau. No, la medicación. Y además, uno podría decir, no siempre, por eso, no siempre, depende de los cuadros, pero uno podría decir, tengo mi manual de psiquiatría gigante. No, por supuesto, no siempre. La medicación funciona, cada vez funciona más, porque antes, imagínense que antes era un electroshock, ¿no? Y le daban a todo lo que podían, digamos, ¿no? O sea, el electroshock era, bueno, o sea, no tenías un montón de cosas más, pero se te iba el síntoma, pero se te iban un montón de cosas más. Cada vez más van encontrando los mecanismos, digamos, de recepciones de los, ¿cómo se llama esto? De los neurotransmisores y la medicación funciona, pero efectivamente no necesariamente lo elimina, digamos, ¿no? O sí, en algunos casos sí. Es cierto que para la depresión y los ataques de ansiedad o los ataques de pánico es la medicación más exitosa. Bueno, los antipsicóticos algunos también. Sí, yo no estoy en contra de eso, para nada. O sí o no importa. No es una cuestión opinable, digamos. Funciona, tiene evidencia y si alguien está sufriendo, ¿para qué lo vas a tener 6 meses si con la medicación tiene algún efecto sintomático, digamos? Bien. Que después vos podés seguir trabajando un montón de cuestiones en la terapia, pero esas cargas fisiológicas que son horribles y que la pasás re mal, se van. Sí. No. El ribotril o las benzodiazepinas, digamos, funciona muy bien. El clonazepam funciona muy bien. Y los antidepresivos también. Bien. Las teorías cognitivas tienen una idea, que es una cuestión, una respuesta aprendida, ¿no? O que efectivamente, bueno, tienen un tratamiento donde se puede ver el condicionamiento que está en juego, y las teorías psicoanalíticas, vamos a ver, por lo menos Freud, qué idea tiene de la etiología y del mecanismo, ¿sí? Bien, para Freud, la eficiencia etiológica, ¿sí?, habla de nocividades y de influjos que parten de la vida sexual, ¿sí? Bien, ahora, vamos a ver que es de una vida sexual no representacional. Podría decir, en las neurosis, en la psiconeurosis, cuando Freud dice en el sentido de los síntomas, ¿no? La conferencia 17, que lo habrán estudiado en psicoanálisis, digamos, Freud dice, el sentido de los síntomas está relacionado a la historia vital de un sujeto y de su vida sexual, ¿no? Esa situación está asociada a su vida sexual, ¿no? Pero lo que Freud encuentra ahí es la representación, ¿no? Cómo queda capturado, digamos, la pulsión en una representación, ¿no? Bien, acá es de la vida sexual, de las noxas, digamos, ¿no? La nocividad y el influjo que parten de la vida sexual, y Freud hace ahí una separación en esta época, en su época, entre mujeres y hombres, ¿no? Bueno, ahí lo pueden leer, digamos, es largo, ¿no? Ya estoy pasada de hora. También tiene para ambos sexos, ¿sí? Y
lo que Freud va a terminar diciendo es que no hay una tramitación psíquica de esa, digamos, energía o de esa nocividad sexual, ¿sí? Ustedes van a ver ahí que habla del coitus interruptus, bueno, de la frigidez, digamos, de distintos modos, donde, porque Freud ahí tiene un mecanismo, que es, pues ya termino, esbozos para una teoría de la neurosis de angustia, que está en la página 107, ¿sí? Freud dice, quizás se trate de una acumulación de excitación. Luego, el importantísimo hecho de que la angustia que está en la base de los fenómenos de esta neurosis no admite ninguna derivación psíquica. O sea, que esa angustia, que esa carga libidinal, ¿sí? O esa angustia, podemos suponer que es una carga libidinal que no admite tramitación psíquica, ¿sí? Entonces, en la página 108 dice... favorecen la expectativa de que el mecanismo de la neurosis de angustia haya de buscarse en ser desviada de lo psíquico la excitación sexual somática y recibir a causa de ello un empleo anormal, ¿sí? Yo tuve un docente muy simpático una vez que decía, este era el típico trastorno psicógeno, ¿no? No voy a hacer ese chiste, psicógeno le pasa, decía, ¿no? O sea que, bueno, era un chiste un poco. Ahora puedo ser mal tomada, pero la cuestión es que esa... Ah, bueno, está bien. Entonces se ve que sigue insistiendo. Se murió quien lo decía, pero... a tener una buena higiene sexual como si eso existiera, digamos, ¿no? Porque después tiene otro texto que es la moral sexual, cultural y la nerviosidad moderna, donde Freud se da cuenta que se da cuenta en todos lados que no hay sexualidad normal, digamos. En todo caso hay moral de época sobre la sexualidad, ¿no? Toda sexualidad de la que quiera ver la relación es perversa, en el sentido de desviada de la norma, no hay norma para la sexualidad. Pero lo que dice acá es que esa angustia es desviada de lo psíquico, la excitación sexual somática y recibir a causa de ello un empleo anormal, ¿no? Ahí en la 108 se lo dejo para que lo lean, ahí hace todo ese trabajo de cómo sería el proceso sexual, ¿no? Cómo tendría que hacer esa descarga psíquica, ¿no? Tendría que haber una conexión entre lo somático y lo psíquico, no llego, pero habla de ese camino de acción específica, ¿no? Que no es solamente la cuestión fisiológica, sino como eso fisiológico conecta de alguna manera con lo psíquico, ¿sí? Se los dejo en la 108 para que lo lean. Entonces, pero Freud tiene esa idea que la excitación sexual somática se tiene que traducir en excitación sexual psíquica, ¿sí? Entonces dice, se genera neurastenia en la página 109, toda vez que el aligeramiento adecuado, la acción adecuada, es sustituida por una menos adecuada, o sea, cuando el coito normal realizado en las condiciones más favorables no reemplaza una masturbación o una pulsión espontánea. En cambio, llevan a la neurosis de angustia todos los factores que estorban el procesamiento psíquico de la excitación sexual somática. Los fenómenos de la neurosis de angustia se producen cuando la excitación sexual somática desviada de la psique se gasta subcorticalmente en reacciones de ningún modo adecuadas, ¿no? Bueno, ya habla de las condiciones etiológicas, ¿no? Cierta abstinencia sexual, bueno, lo pueden leer. Entonces dice la 111, tenemos una neurosis que por cierto no tiene ninguna etiología sexual, pese a lo cual deja de discernir un mecanismo sexual. La concepción aquí desarrollada presenta los síntomas de la neurosis de angustia como unos subrogados de la acción específica omitida que sigue a la excitación sexual. Si en algún momento Freud llega a decir que el síntoma neurótico, ¿sí?, está reemplazando, ¿no?, de la psiconeurosis, ¿sí?, es una satisfacción sustitutiva, vamos a decir así en términos freudianos, ¿no? En el síntoma neurótico vamos a trabajar como efectivamente esa satisfacción sustitutiva tiene una derivación psíquica, no es solamente la manera que Freud propone acá, sino que es un mundo de representaciones y fantasías, ¿sí?, que están, digamos, reprimidas, voy a decir así. Acá son subrogados de la acción específica omitida que sigue a la excitación sexual, ¿no? Entonces Freud dice una insuficiencia psíquica para dominar la excitación sexual, ¿no? Entonces
Entonces dice, la psique cae en el afecto de la angustia cuando se siente incapaz para tramitar mediante la reacción correspondiente una tarea, un peligro que se avecina desde fuera. En la neurosis de angustia cuando se nota incapaz para reequilibrar la excitación sexual endógenamente generada. Se comporta entonces como si ella proyectara la excitación hacia afuera. Bien. Esta cuestión de si viene desde afuera o desde adentro, todavía en Freud uno podría decir que Freud de entrada, no sé si de entrada en algún momento se da cuenta que el peligro no solo es exterior, sino que el peligro es interno, que es pulsional, ¿no? Y que desde afuera, con lo de afuera es más fácil defenderse que con la pulsión, digamos, ¿no? Pero hoy en día, muchas de las explicaciones o del tratamiento en guardia de los ataques de pánico, yo he escuchado explicaciones de este estilo. Usted está teniendo miedo a algo que no es, digamos, no está sucediendo, ¿no? Es como si fuera una reacción, digamos, por fuera del lugar. Si usted encuentra un león, digamos, en el medio de la sabana, estaría preparado, su cuerpo y su psique estarían preparadas para reprimir al león. Ahora, si se encuentra un león en el medio de la 9 de julio, ahí tiene un ataque de pánico. Es una concepción de la estructura bastante particular. Bien, y después hace la diferencia con la histeria, con la neurosis obsesiva y con la fobia. Bien. Entonces, voy a decir algo más, pero ya me olvidé. Entonces, lo importante es que ustedes puedan ubicar este grupo, y al no estar, digamos, el mecanismo psíquico, la derivación psíquica o el campo representacional, que lo que Freud encuentra acá es que no, o aparecen, digamos, siempre aparecieron como no tratables por psicoterapia, ¿no? Siempre y cuando uno considere que la psicoterapia es encontrar la representación reprimida, o sea, ser consciente de lo inconsciente, ¿no? Entonces, efectivamente, en esa lógica no hay, si uno pone a hablar a ese síntoma, efectivamente, la mayoría de las veces no va a encontrar una respuesta al estilo de un síntoma neurótico. Entonces, se arma todo un campo de intervenciones cognitivo-conductuales donde efectivamente bueno, se dan como ciertas pautas para atravesar ese ataque de pánico, ¿sí? El psicoanálisis tampoco está hecho el síntoma de la crisis de angustia de una representación reprimida. Y en principio no necesariamente se espera que eso sea asociado, por ejemplo, a su historia. O sea, que eso tenga así como vamos a encontrar en la neurosis, una neurosis infantil. ¿Sí? Entonces, donde vamos a encontrar que tal escena se asocia con una escena anterior y en ese efecto retroactivo que Freud encuentra, la escena segunda cobra efectividad. Y entonces ese síntoma aporta una verdad y uno hace una lectura y de repente, más magia. No magia igual que el ribotril, pero más o menos. Es un efecto de y uno tiene como, hasta dicen, ¿cómo sabes? No sabes eso. No lo sé, es que está conectado, digamos, ¿no? O que tiene el mismo significante, ¿no? O sea, que se repite y uno puede decir, conecta las dos escenas, ¿sí? O que efectivamente hay una representación inconsciente que mantiene ese síntoma. Acá, como dice Freud, no hay un mecanismo psíquico de esa forma. Uno puede decir, bueno, tenemos la técnica de decir, bueno, tenga una buena higiene sexual. Bueno, qué sé yo, podría hacerse, pero eso se lo dejamos a los sexólogos, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que se pueda hacer algún tratamiento sobre eso que no está armado de la misma manera que la psiconeurosis, así como se puede hacer algo con la psicosis que no está armado de la misma manera, ¿sí? Que la psiconeurosis. Bien, entonces, ustedes tienen que tener en este texto, en Freud es bastante claro, ahí tiene su elaboración, y empiecen a pensarlo en relación a los próximos textos que van a ver de neurosis, donde sí hay mecanismo psíquico de la represión, sí hay campo representacional. Vamos a ver que son representaciones que además donde se articulan fantasía y pulsión. ¿Sí? Sí, se puede pensar que es un afecto sin representación. Y además, Freud tiene que hacer todo un trabajo después en inhibición síntoma de angustia respecto de la angustia, ¿no? O sea que, digamos, la angustia es un afecto particular, podría decir, ¿no? Es la primera teoría de la angustia en Freud.
Es la primera teoría de la angustia de Freud donde todavía no está, por ejemplo, mediando el complejo de castración. ¿No? O sea, todavía él acá tiene esa lógica de esa noxa sexual, pero la vida sexual de la acción sexual. Ahora, también podemos suponer que en ese mundo sexual sin representación, en ese campo sexual sin representación, está en juego la pulsión. ¿Sí? Claro, vos decís esto de todas maneras hay un tratamiento posible, ¿sí? Bueno, pero esto también lo vamos a ver cuál es el tratamiento posible o no. Es psicopatología, ustedes tienen clínica de adultos para eso. No vale. Sí. Y no, ¿cómo que está mal? Esto es diagnóstico, es psicopatología, no podemos dar todo. Pero alguien preguntó ahí por qué no vemos, no llegué a leer, ¿por qué no vemos? Angustia desde el complejo de castración. Sí, después van a ver angustia del complejo de castración. Sí, después van a tener inhibición de síntomas de angustia y van a dejarse de inhibición de síntomas de angustia. Y el tratamiento que hace la histeria y la neurosis obsesiva de la angustia. Y cuando veamos fobias, también van a trabajar la angustia en relación con el complejo de castración y la diferencia entre Freud y Lacan respecto del tratamiento de la angustia. Bueno, ya es la hora. ¿Alguna pregunta más? ¿Hacemos en 15 días? Y después, si es necesario, hacemos semanal. Dale. Digo, todavía tienen que ponerse un poco a tiro, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora vienen escritos. Ahora no tengo el cronograma acá, pero la próxima ya creo que son escritos, ¿no? Ya tenemos intervenciones sobre la transferencia, me parece. Parece que sí, ya arranca. Sí. Así que si pueden, y si tienen, pueden ir leyendo o escuchando los audios, así ya hacemos en 15 días y si es necesario, adelantamos un poquito. Hacemos semanal como hicimos antes. Gracias. ¿Sí? Bien. Yo voy a tratar de dar un poco más de lineamientos de clase, ustedes me estudian. A mí no digo a los textos, digo porque para mí me preocupa. Ahí tuve algún efecto de retorno con los parciales que algunos miré que están más o menos bien todos, pero nos dimos cuenta que falta elaboración de lectura, ¿sí? En esta cursada virtual. Entonces, yo no tengo problema de ir un poco más a la letra. Pero bueno, hacemos el trabajo todas y todos. Sí, además agrego, quizás ya lo hablaron también en comisiones, pero este conjunto es quizás como un poco menos esquemático que lo que vimos en psicosis, entonces quizás como que requiere un esfuerzo mayor de lectura. Yo les aconsejaría eso, concentrarse más en la lectura. Entonces, si quieren, vayan haciendo preguntas y nosotros hacemos el esquema. ¿Sí? Bien. Bueno, es tardísimo. Vamos a tratar de terminar 9:15 siempre. Bueno, buen fin de semana. Gracias. Chau.